esta canción de los Piojos, Maradó, ustedes ya saben, ¿no? Es la partida obligada a hablar sobre la muerte que nos sorprendió a todos, que sorprendió al mundo a los 60 años por este paro cardiorrespiratorio de uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Vamos a saludar inmediatamente a Aldo Schiapacase. Aldo, ¿cómo estás? Bien, Mina, hola. Ya hablamos un ratito, hace un ratito, pero nuestro pibe de oro. Agradecemos que estés hoy día con nosotros, fundamentalmente también para poder conversar en profundidad sobre la figura de Diego Armando Maradona. Ahí escuchaban ustedes a Gerson del Río. ¿Cómo está Gerson? Buen día. Y tenemos también a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, que es verdad. Qué suerte tener hoy día a Aldo, sí, no, porque de este tema sabe. Tenemos mucho que hablar. Aldo, yo quedé con ganas de seguir conversando contigo en el bloque de las 8 de la mañana en ADN Hoy, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, nos introdujiste en este mundo, en estas contradicciones vitales, ¿no?, que tuvo este hombre impresionante, que tenía de todo: luces, sombras, matices, grises, plomos, amarillos, azules, verdes, en fin, tatuado por un lado con la imagen del Che Guevara, por otro con Fidel Castro, etcétera, ¿no? Un hombre que tuvo una vida difícil, compleja, con amores, con desamores, y que finalmente se nos va. Bueno, la vida. Entonces, Aldo, yo prefiero que tú abras la pauta de este día jueves. ¿Cuántos hijos tiene Maradona? Porque habitualmente el tema es contar los goles que ha hecho una gran estrella de fútbol. Maradona tiene 5 que también pueden ser goles. Sí, 5 hijos reconocidos, ¿ya? 5. Seguros tiene 9. Hay otros 4 no reconocidos, pero podría llegar a 11. ¿Por qué les planteo el tema, muchachos? Porque lo que se viene... 11. Chuta, un equipo entero. Lo que se viene es una degradación, es lo que habitualmente acontece cuando cuando se muere un inmortal, como suele decirse, que es determinar su legado, qué patrimonio tiene, cómo va a ser. Pero además es un calvario para este funeral, que es el funeral más grande que ha vivido Argentina en el siglo XXI. En el siglo XX tiene el de Evita Perón, que debe ser el funeral más llorado de la historia. Tiene el de Juan Domingo Perón, que es el funeral más multitudinario y político que se recuerda en Sudamérica. Tiene el funeral de Gardel. Pero este funeral de Maradona va a tener una particularidad, Claudia, Mirna, Gerson, que es quién se sienta en la primera fila, quién está quién podrá tocar la urna, quién le da el último adiós. Qué morboso, Aldo. ¿Te parece? No, pero de todas maneras... Como que comiendo cabrita. ¿Quién, en otras palabras, quién agarra manilla? Es cierto. Pero Aldo, el hecho de que el presidente argentino Alberto Fernández haya hablado con Claudia Villafade, su ex mujer y la madre de sus hijas reconocidas, porque el resto ha ido reconociendo de a poco, ella es la persona a la que llama el presidente argentino y le dice, ok, ¿cómo organizamos este momento? Ve tú. Claro, ve tú, yo aquí, Casa Rosada, lo que tú quieras, el país para ti. Sí, pero es complejo porque Maradona tiene una pareja actual. Maradona vivía con una pareja actual, hay muchas críticas sobre su entorno, y además tenía una relación muy extraña con su entorno. Jorge Sitterspiller, que fue su primer manager, Coppola después, fueron los hombres encargados de limpiarle y administrarle el entorno a un Maradona que era tan polémico en sus declaraciones como obviamente en las manifestaciones. Yo creo que la importancia de Maradona en términos mediáticos para el mundo moderno, para el mundo político, para el mundo de los 80, que era un mundo muy cambiante, es total y absoluta, pero me da la sensación de que lo que vamos a presenciar, de que es más, ya había reporte de los incidentes en los alrededores de la Casa Rosada, de que lo que vamos a presenciar, de que es más, va a ser otra de esas escenificaciones tan tremendamente argentinas y que desbordan lo racional en muchos casos, que nos asombran pero que al mismo tiempo nos conmueven. Es una Argentina, es impensable. No sé si han visto el féretro, las imágenes que llegan desde la Casa Rosada. Sí, que con está, las camisetas, flores en el suelo. Que parece una nimita de carretera, es decir, y tú ves que en la solemnidad de la Casa Rosada, eso ya marca lo que es el gran patrimonio argentino. Aldo, para una persona como yo que no sabe nada de fútbol, y te lo digo, siempre lo digo, y sí, yo no entiendo, tengo que admitirlo. Quiero entender por qué se considera Maradona
talento, uno de los más grandes, yo no sé en qué posición lo pones tú, comparándolo con Messi, comparándolo con Pelé, ¿dónde lo pones a Maradona y por qué era tan talentoso? ¿Qué es lo que lo hacía, ¿no es cierto?, ser el personaje y el gran jugador que terminó siendo. Maradona es mucho más influyente que Pelé y mucho más influyente que Messi, muchísimo más influyente que Messi. Ya lo decíamos hace un rato, Mirna, él es la encarnación de la venganza argentina en un momento muy doloroso para el país. Él ahí se gana el afecto y la idolatría al pueblo, pero al mismo tiempo... de la guerra de las Malvinas, dices. De la guerra de las Malvinas, de recuperar el honor de Argentina en una cancha de fútbol de manera tan poco violenta, de manera tan poética, si tú quieres, es recuperar el orgullo de un pueblo que estaba con la moral en los suelos. Pero al mismo tiempo la encarnación de la lucha del pobre contra el rico, del sur contra el norte en Italia, de los sudamericanos contra los europeos, en los escalafones mundiales. Y desde el punto de vista estrictamente técnico era un hombre que tenía mucha potencia, que tenía una zurda prodigiosa, pero como lo han definido todos, independientemente del muy mal estado en que pudo haber estado finalmente, era un hombre que tenía una rapidez mental, era un hombre que leía el juego, en cancha, cancha. Sí, ya hablando solo con la pelota y el césped, era un hombre que en ese sentido no tenía parangón. Está muy de moda Gambito de Dama, una serie que habla del ajedrez y cómo te anticipas a lo que viene. Eso lo tienen muchos políticos, muchísimos escritores, algunos filósofos, pero muy pocos futbolistas. Maradona, en el escasísimo, en el breve tiempo en que nos deslumbró, porque fue muy breve, seamos honestos, su mejor momento antes que lo consumiera la droga, era un hombre que sabía leer el juego mucho antes que el resto. Y que también, Aldo, quizás lo llevo a la figura, a la figura mitológica, humana, fisurada, pecadora de Maradona, también se sabía leer a sí mismo, porque la verdad es que nunca fue una persona a la que tuviera que mintiera respecto de sí mismo. Cuando dice la pelota no se mancha, tú lo sabes bien, no sé en qué estadio fue, pero fue él mismo el que asume, el error lo cometo yo, y tiene que ver con su adicción a la droga, con sus propios errores, nunca lo ocultó. Este tema, esta larga estela de hijos que tiene, es un tipo que ponía los pies en el barro, que nació con los pies en el barro y que daba siempre la cara. Probablemente eso explica este mito, este dolor, este desgarro que está viviendo la Argentina. No solo se les va un futbolista, se les va un espejo de sí mismos también. Te lo dicen los periodistas argentinos hoy día, las cartas, los textos que están dando vuelta hoy día en los diarios argentinos e internacionales son maravillosos. Y otra cosa que la Argentina tiene, que yo la valoro, quizás me van a decir que estoy cucú y todo eso, pero qué lindo esos países, esas ciudades en que encuentran una razón para llorar y para llorar todos juntos. Para llorar todos juntos una despedida, una figura, un héroe que está partido en dos, porque muchos dicen que Diego era uno y Maradona era otro, y que probablemente esa dualidad de esta figura era su parte más atractiva, y esa inteligencia que dices tú, esa pillería, esa rapidez de una figura como Maradona. Sí, esa capacidad para reconocer, ¿no? O sea, es incomparable. Ponte tú, si tú lo pones al lado de Messi, Messi podrá ser un gran jugador de fútbol. Claro, es un gran jugador de fútbol, pero no tiene ni el arraigo, ni la capacidad de leer un pueblo, ni la capacidad de vincularse con la gente que ha tenido Maradona. Es el futbolista que universaliza el fútbol, el que lo lleva a todos los rincones del planeta, una cuestión que hoy día nos parece casi normal. Nos parece normal que en África se vista la camiseta del Manchester United, o que haya niños en Tailandia que sueñen con ser Messi. Eso lo logra Maradona en los 80, por sobre las grandes figuras europeas, mucho más que Cruyff y mucho más que Platini, por ejemplo, y él no solo universaliza el fútbol, sino que además lo convierte en un gran negocio, y que por eso también se gana la enemistad con mucha gente. Sí, hay parte de la historia, un capítulo siempre interesante, que es parte de lo mismo, que tiene que ver con su pasada por Italia y el Napoli. Yo creo que ahí, Aldo, por favor, revives ese paso, porque yo creo que además no solamente fue reivindicativo el 86 con Argentina frente a Inglaterra, sino también con la parte pobre de Italia. Había imágenes cuando jugaba en Napoli, qué sé yo, en Milán, aparecían los lienzos de los hinchas, de los tifosi milaneses, napolitanos, bienvenidos a Italia, burlándose de la pobreza, en definitiva.
Sí, el último documental de Maradona, el de Apadia, es realmente increíble porque hay un momento, así como el partido contra Inglaterra en el Mundial del 86, es la gran vendetta, es la gran venganza, es la manera de decirle a Inglaterra, aquí estamos los argentinos, estamos de pie, estamos para ganarle con el mejor gol que se ha hecho en la historia, pero también con trampa, el momento en que Maradona, en el Mundial de 1990, habiendo eliminado a Italia en Nápoles, en el San Paolo, que ahora se llama Diego Armando Maradona, en el estadio donde él le devolvió la dignidad a la zona más pobre, más postergada, más largamente vilipendiada de Italia, como es Nápoles, él allí elimina a los italianos y al partido siguiente, en la final, recibe la rechifla generalizada en Roma. Y es ahí donde se quiebra total y absolutamente el hechizo que había establecido con el fútbol italiano y con la península. Él allí, en ese partido, cuando le grita a la tribuna, hijos de puta, de manera muy, muy soberbia, mientras los italianos pifiaban el himno de Argentina, él allí establece un antes y un después. Nunca va a haber un Maradona tan brillante después de ese gesto y nunca más vamos a tener su magia en una cancha de manera tan clara. Pero ahí además él reivindica todo su carácter político, toda su lucha contra los pobres, que son en definitiva los que terminan por darle la espalda. Nápoles le da la espalda durante mucho tiempo y tendría que pasar casi una década para que volviera a establecer las raíces que tuvo con el pueblo, porque también las había establecido con la mafia y la camorra. Wow. Oye, Aldo Zapacase, tú que sigues esta historia bien, ¿qué hace que Maradona... Tú dices, bueno, esta locura también se despierta en Nápoles ayer, ¿no? Fuegos artificiales, la calle que se arroja. Pero ¿qué es lo que provoca en la Argentina que hoy hayan millones de argentinos llorándolo, no digo metafóricamente, desgarrados, con la Casa Rosada abierta para los argentinos, con los estadios prendidos anoche, con los monumentos? ¿Qué es lo que representa, cristaliza o refleja esta figura de Maradona? Pueblo. Además del gran futbolista. Está escrito en una palabra, Claudia, es pueblo. Es Pueblo. Para Argentina la vinculación con la gente, que se da en el caso de Eva Perón. Eva Perón es una actriz que viene del interior, que viene de la pobreza, que alcanza el poder, que se convierte en un personaje cuestionable, que también tiene claros y sombras, que se casa con un dictador, que es la esencia de un gobierno de raigambre popular y que también es despedida clamorosamente con velas y lágrimas, con una velada impresionante también en la Casa Rosada. Maradona se vincula con el pueblo como muy pocos futbolistas lograron hacerlo, y en su imperfección, yo creo que en la cantidad de hijos, en la cantidad de matrimonios, en no saber quién de la familia se va a sentar en la primera fila, en no llegar a determinar cabalmente su patrimonio, está la raíz de cómo se va a despedir a Maradona. Acuérdense, yo creo que este funeral en pandemia, en medio de la más feroz de las pandemias en Argentina, va a ser una cuestión que imposible de olvidar. No va a haber ningún control. ¿Qué control vas a hacer? Imagínate cómo vas a controlar a los millones. O sea, eso no va a pasar. O sea, no puedes controlar a la familia, voy a controlar la pandemia. Yo creo que sería un disparo a los pies del gobierno de Fernández. O sea, no, va a tener que dejar... No sé qué dices tú, Claudia, que conoces la realidad. Si quieren, sigamos conversando al regreso, porque tenemos que hacer un pequeño corte comercial, ¿les parece? Yo me dedicaría toda la mañana a leer todos los textos que están dando vueltas sobre Maradona, porque ha salido una pluma, unos textos. Pero sigamos. Y los memes. Sigamos. No, porque habitualmente los subtextos. Habitualmente se acusa al fútbol de esconder la realidad y se acusa a los grandes eventos. Entonces, hay mucho que discutir en materia política en este día, muchachos, como para que sigamos atribuyéndole culpa a un Maradona que no tiene por qué llevarse toda la atención esta mañana. Por supuesto, pero todo esto para tapar el 10%. ¿Sí o no? Ese puntito. Ya